Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre el concepto de campo calculado. Muy bien, tenemos dos formas de campos calculados, los manuales y los que se generan a partir de una tabla dinámica. Para entender la diferencia entre ambos, que es algo muy importante porque si no nos puede causar problemas en su interpretación, ya que los datos pueden ser muy distintos, vamos a hacer algunas operaciones. Pero primero voy a darle nombre a cada una de estas columnas. Miren, marco todo este rango, entramos a fórmulas, crear desde selección, dejo solamente fila superior, acepto y en este momento lo que Excel ha hecho es, ha creado estos nombres. Esta columna se llama distribuidor, esta columna de acá se llama país, por ejemplo. Veamos, este es país, tenemos la cantidad. Entonces cada columna ya tiene un nombre. Cuando hagamos operaciones vamos a hacer referencia a esos nombres. Aquí vamos a crear la columna venta, donde la columna venta o el campo venta va a ser la multiplicación de la cantidad por el precio. Entonces acá tenemos la venta total. Le vamos a dar el formato. Miren, voy a copiar este formato. Aquí. A esta celda le vamos a dar un color distinto para poderlo diferenciar. Listo, muy bien. Y veamos. Voy a insertar una tabla dinámica. Tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva. Voy a insertar aquí una columna para que esto se vea mejor. Y ahora por país vamos a colocar la venta. Y tenemos este monto. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta nueva columna es la venta y es la multiplicación de la cantidad por el precio. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros creamos un campo calculado a partir de la tabla dinámica donde hacemos la misma operación? Multiplicamos cantidad por precio. Veamos. Entramos a analizar, cálculos, campos, campo calculado. Y aquí, por ejemplo, le ponemos como nombre a este campo calculado ventas 2. Multiplicamos la cantidad por el precio que está aquí y veamos qué ocurre. Y aparece este monto, miren, que es muy distinto al que inicialmente habíamos calculado, que era un campo calculado manual. Entonces veamos de dónde nacen estos datos. Por ejemplo, este campo calculado manual ha sido la suma de esta columna cuando el país era este valor. ¿De acuerdo? Mientras que este campo calculado a partir de la tabla dinámica está haciendo una cosa distinta que vamos a encontrar ahora de qué se trata. Miren, ¿cómo es esto? Vamos a hacer, por ejemplo, uso de la función sumar.si. Si nosotros al rango país, que está aquí, el rango país, cuando el criterio sea igual a este país, sumamos la venta, miren que es un valor que todavía no ha sido creado, vamos por acá, colocamos la venta, F4 para fijar el valor, entonces me sale este valor. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que aquí estamos sumando el campo venta cuando el país es igual a estos valores. Ya sabemos de dónde proviene entonces el cálculo de este valor. Ahora, ¿qué pasaría si yo repito lo mismo, pero para la cantidad y el precio? Miren, ¿ah? Voy a hacer una suma cuando la cantidad, cuando el país sea igual a este dato, quiero sumar la cantidad. Bien, y luego cuando el país, voy a hacer una suma, cuando el país sea igual a este dato, quiero sumar el precio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos sumando las cantidades y los precios dependiendo de estos países. Si nosotros multiplicamos ambos datos, la suma de las cantidades por la suma de los precios, miren, de ahí se obtiene este valor. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros queremos
hallar campos calculados en una tabla dinámica que van a provenir o que deberían provenir de la multiplicación por filas, como en este caso precio por cantidad, entonces un campo calculado por tabla dinámica no nos va a servir. Podría estar distorsionando la información. Entonces, hay algunas recomendaciones que tenemos que tener muy en cuenta. La primera recomendación es que los campos calculados que se hallan por tabla deberían ser campos calculados a partir de un porcentaje, a partir de una constante. Bien, y no la operación entre campos, porque estaríamos obviando la multiplicación por filas y luego la suma a partir de esas multiplicaciones. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, primero sumó los campos y luego multiplicó esos dos resultados. Bien, que no era lo que queríamos en este caso. Entonces, ¿cuándo aplica un campo calculado? Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos aquí, sabemos que el 20% de las ventas corresponden a la zona norte y el 80% de las ventas a la zona sur. En ese caso, yo podría hallar aquí, miren, voy a insertar acá una columna, un campo calculado, ahí vamos, campo calculado, de acuerdo, y ventas norte, por ejemplo. Entonces sabemos que es el 20% de las ventas. Entonces hallamos la venta, insertamos y lo multiplicamos por el 20%. Bien, eso serían las ventas en el norte. Aceptamos y acá está. El 20% de este dato serían las ventas en el norte. Si nosotros queremos hallar las ventas en el sur, que serían la diferencia, ¿cómo lo podríamos hacer? Analizar, cálculos, campos calculado y por ejemplo venta sur sería igual a la venta total, miren, menos el campo calculado que hemos hallado ahora. También puedo colocar aquí dentro de esta formulación un campo calculado. Aceptamos y acá está. Si nosotros en una operación manual sumamos estos dos datos, que sería igual a la celda E4 más F4, miren, este dato que está aquí sería igual a esta venta inicial. ¿Se dan cuenta? Entonces, un campo calculado va a ser muy útil cuando nosotros hallemos porcentajes, cuando multipliquemos el campo por una constante, por ejemplo, o cuando simplemente hagamos adiciones. En esos casos, los campos calculados dentro de una tabla dinámica se pueden utilizar. En otros casos, como en el caso que vimos para hallar la venta, no se podría, ya que la información quedaría distorsionada. Bien, finalmente, algunas recomendaciones. Cuando ustedes estén desarrollando campos calculados, miren esta parte. Cuando estemos haciendo estos campos calculados, por ejemplo, vamos a hallar este de aquí, venta sur. Acá, por ejemplo. Estas operaciones que ustedes hagan aquí tienen que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, el orden en que se desarrollan primero va a ser así. Primero Excel resuelve los paréntesis. Importantísimo. ¿De acuerdo? Luego convierte los porcentajes. Bien. A continuación, lo que va a hacer Excel es realiza la potenciación. Si hay alguna potencia, la va a resolver. Bien. A continuación, resuelve las multiplicaciones y divisiones. Y si tenemos al mismo tiempo multiplicaciones y divisiones, lo que hace Excel es las desarrolla de izquierda a derecha, en ese orden. A continuación, lo que realiza Excel son las sumas y restas. Y de la misma forma, si hay varias operaciones de suma y resta, Excel lo va a comenzar a resolver en orden de izquierda a derecha. Finalmente, si hay alguna concatenación, Excel resuelve esas concatenaciones y luego evalúa alguna operación lógica, menor, mayor o diferente o igual, por ejemplo. Bien, esas son algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en tablas dinámicas. Nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias.